Demos las palmas al profesor Cristóbal. Buenas noches, amigos y amigas, compañeros de la mesa. Para mí es muy grato presentar el libro de Daniel Morán, Batallas por la Legitimidad. Es grato por varios motivos. Primero, como Heraclio dice, es un estudiante sanmarquino que ha dado vueltas por el mundo, sobre todo por Argentina, que tiene una visión más allá de San Marcos, que eso ya es un gran punto, más allá del Perú, y que tiene una visión americana de cómo comprender la historia política americana, como el doctor Bonilla lo menciona. Segundo, tengo que confesar que siempre me ha dado gran celos de Daniel Morán por su gran trabajo de archivo, por las lindas citas que tiene, y cada vez que le escucho una conferencia siempre noto qué bien seleccionadas están las citas. Y quisiera empezar leyendo una cita de Daniel Morán, que es la cita de la memoria de Abascal, para después ceñirme al libro y sus virtudes. Los espantosos sucesos de las naciones que han agitado de un polo a otro toda la tierra han precisado a la política a publicar noticias seguras con que desvanecer las nulas apócrifas y malintencionadas que han procurado difundir nuestros enemigos ya en este continente. Para este fin he trabajado por mí mismo en mantener una gaceta de gobierno, extractando lo mejor de los papeles de esas clases publicados en otras partes y además interesantes y auténticos avisos del estado de nuestros ejércitos, a imitación en todo de lo que se publica en nuestra corte. Un gobierno que se conduce por principio de probidad y rectitud, de todo saca partido, y cuando la crisis aventurada en que se halla la monarquía, la irreligión y el fanatismo han socavado los cimientos de ella para trastornar el orden, la Gaceta del Gobierno de Lima ha sido la barrera fuerte que ha detenido y aún trastornado los planes de seducción y de engaño. No hay otro modo de curar la manía o el delirio de politizar que se apodere de muchos en el estado de la revolución en los reinos. Creo que en esta cita hay una serie de las ideas principales del trabajo de Morán, ¿no? Es una muestra de cuán importante eran las batallas por construir una imagen de legitimidad, tanto desde una visión revolucionaria de Buenos Aires, como bien lo describe Morán, o como una visión contrarrevolucionaria desde Lima, como también lo describe el autor. Pero hay varios puntos que me parecen sumamente interesantes. Uno es la circulación de ideas, ¿no? En esa cita se nota claramente cuán importante es la circulación de ideas y cómo estas ideas no las podemos encasillar ni en Buenos Aires ni en Lima, sino que es una forma de pensar con diferentes posturas ideológicas, pero había una manera de pensar y una manera de construir legitimidad, ¿no? Segundo, que me parece bastante importante, es la importancia del periodismo, de la prensa escrita y de todo medio de difusión para convencer a su público de quién tiene la razón y dónde reside la legitimidad, ¿no? Me viene a la memoria una política de José de San Martín. Al llegar al Perú dijo, y hay un escrito al respecto, que era fundamental a ganar la batalla por la opinión pública. Un tercer punto de la cita de Abascal, que está también en el texto de Morán constantemente, es esa idea de la pedagogía política, en el cual se está tratando de educar cada uno de acuerdo a su posición, la posición correcta. Y aquí también hay que recordar que estamos frente a un periodismo de guerra, ¿no? Un periodismo de amigos y enemigos, un periodismo sumamente ideológico, en el cual constantemente se está razonando sobre el nuevo sistema político,
también del texto de Abascal, que no lo trabaja Morán, no lo tiene por qué trabajar, pero hay algo que también es fundamental en este tipo de historia, es que todo este mundo ideológico está amparado por un ejército. Digamos que esos cambios ideológicos no solamente son cambios que uno los puede ver por una variable totalmente autónoma del imaginario político, sino son cambios que también están vinculados a relaciones de poder y tomas de decisiones políticas. Y doy un ejemplo con claridad. Cuando, por ejemplo, se ha trabajado en la historia conceptual y uno ve el caso de España, por ejemplo, Ciudadano y Vecino, uno ve vacíos en ciertos momentos de la historia de España en torno al concepto de ciudadano vecino, porque el sistema político obligaba a la gente a referirse de otro modo, ¿no? Entonces, no es que las ideas marchan por un lado y los acontecimientos políticos por otro, sino que están amparados por ejércitos, y una derrota militar puede cambiar radicalmente esto. Lo digo simplemente porque siempre hay que saber los pros y contras. El otro punto que trabaja bastante bien Morán y muestra muchas similitudes entre Lima y Buenos Aires es el tema de la sociabilidad, ¿no? Este mundo ideológico de circulación de ideas está amarrado a un nuevo tema de sociabilidad moderna, ¿no? Una idea de sociabilidad moderna que, si uno lee correctamente las citas de Morán, se acogen. Obviamente es una sociedad moderna muy confinada en las ciudades, muy reducida, digamos. El mismo Guerra dice que si uno lo ve con números de europeos es paupérrima, pero uno lo tiene que ver con números americanos del 17 al 18. Es una sociedad moderna que implica una cierta jerarquía económica, ¿no? Digamos, una igualdad, digamos, cuando un grupo de gente se sienta en una mesa y discute, pero hay una jerarquía burguesa en el sentido en el cual no todos se pueden sentar en una mesa de café. Digamos que ese es por eso Habermas habla de igualdad burguesa, si no me equivoco. En las citas de Morán está claramente dicho eso, y lo que muestra es, digamos, una dinámica en paralelo entre Buenos Aires y Lima, similares y diferentes en términos discursivos y en términos de proyecto político. Una tercera bondad del trabajo de Morán es que él piensa el tema histórico en términos de proceso histórico. Digamos que una explicación de algo determinado está en relación a un proceso histórico y a un devenir determinado. En verdad, la concepción histórica de Morán es una concepción histórica de cómo actualmente se hace historia política, que es una historia política que coquetea con la historia filosófica, con la filosofía, que trae los temas de la filosofía a la mesa, y Morán trabaja también el tema de la historia conceptual, digamos, del discurso y de la historia de los conceptos políticos. Trabaja dos de modo preciso: revolución e independencia, y muestra las divergencias y las similitudes de cómo se piensa revolución e independencia. Creo que en independencia hay un vínculo con la concepción de la dependencia religiosa, que no está mencionada, y lo que demuestra, que es parte de la historia conceptual de Koselleck, es que estos términos, estos conceptos políticos fundamentales
son conceptos con definiciones plurales, polisemánticos, y son conceptos políticos muy politizados, ¿no? Que están definiendo constantemente la política y la legitimidad. Digamos, el trabajo de Morán lo que trata de escrutar es el imaginario político y cómo se va construyendo la legitimidad de lo que está bien y lo que está mal, de lo que son y de lo que no son, en la política a través de los periódicos, ¿no? Y son periódicos que creo que a veces podría haberse enfatizado un poco más, que de algún modo son resultados de grupos políticos que buscan expresar sus posiciones, ¿no? En el trabajo menciona cómo hay periódicos que están ligados a una tertulia o a otro grupo, ¿no? Pero son periódicos en el cual lanzan mensajes que también son limitados porque están en un espacio de guerra, ¿no? Tampoco pueden ser muy divergentes, porque cuando se juega entre la vida y la muerte, en plena guerra, no hay mucho, digamos, de divergencia de un bando a otro, digamos, en el cual uno puede aceptar las bondades del bando contrario, ¿no? El doctor Bonilla dice que este es un trabajo de historia comparada, que en parte es historia comparada, pero en parte no, porque Buenos Aires y Lima fueron parte del Imperio Español y fueron parte del mismo proceso en el cual el distrito de Breña está tan amarrado a la historia de Lima como el distrito de Miraflores de un modo u de otro, ¿no? Para poner un caso en el cual nosotros ahorita estamos en Breña, o podemos poner un caso más llamativo, San Isidro. Digamos que se puede comparar entre ambos distritos, pero también son distritos que están íntimamente ligados, y si uno ve la historia, entre comillas, del Virreinato del Perú, uno ve cómo hay una vinculación muy estrecha entre las rebeliones de Pumacahua y el bagaje ideológico de Buenos Aires. Bueno, no me cabe más que agradecer a Daniel por su invitación y elogiar por un libro en el cual combina con mucho acierto un gran trabajo de archivo, gran trabajo de archivo, donde maneja con mucha soltura la historiografía de Argentina y la historiografía peruana, que es algo bastante difícil, porque es comprender dos lógicas diferentes, no solamente del pasado, sino, como todos ustedes bien saben, la historia está vinculada con una lectura del presente y las circunstancias de cómo los argentinos piensan su historia y los peruanos también están muy vinculados a cosas que no ocurrieron en el siglo XIX, sino en el siglo XX. Bueno, no solamente me cabe felicitar a Daniel y agradecerle por una vez más presentar un trabajo bastante interesante y, como dijo el doctor Bonilla, osado, porque trasciende lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer de historia nacional. Muchísimas gracias. Buenas tardes con todos, con el autor de este interesante libro, Daniel Morán, quienes me acompañan en la mesa. Conocí hace varios años ya a Daniel Morán cuando se acercó a buscarme para conversar sobre estos temas en la Universidad Católica, y a partir de ahí hemos mantenido un diálogo y he podido ver su evolución, escribiendo, produciendo textos que han concluido en esta tesis de maestría que ahora se presenta y es publicada. El libro Batallas por la legitimidad política, la prensa de Lima y de Buenos Aires durante las guerras de independencia, se inscribe dentro de dos líneas de investigación sobre los procesos de independencia
que están muy en boga. En esta nueva historiografía, por un lado, se estudia la prensa como una suerte de tribuna política, no separada, sino más bien articulada con los espacios de sociabilidad y los espacios públicos, y en esa articulación es que se genera la opinión pública. Por otra parte, está el análisis del discurso, que enfoca cómo se desarrollan, evolucionan los conceptos que van además influyendo, modelando las realidades políticas del momento. Entonces su trabajo está enmarcado en las líneas que abrieron hace tiempo, los trabajos, por ejemplo, que ha citado Cristóbal Alcovín, de François Javier Guerra, sobre la modernidad política y todo lo que involucra esto en términos de estudio de los espacios de sociabilidad, la opinión pública, las prácticas políticas asociadas a todo esto. Y por otra parte, aunque yo diría en menor medida, con la historia conceptual de Javier Fernández Sebastián y compañía. Ahora, Daniel Morán conoce muy bien esta bibliografía, recurre a ella para su análisis y los utiliza de manera diferente, no necesariamente concluye con todas las premisas que estos autores y otros más plantean. Esto evidentemente no desmerece en nada su aporte, todo lo contrario, es un aporte muy importante porque pone como actor principal de la historia a la prensa, y la prensa como esta suerte de tribuna política que va a reflejar las posturas de dos ciudades paradigmáticas en el proceso de independencia, que son Lima y Buenos Aires, contradictorias en su postura ideológica y política frente a la independencia, como sabemos, polarizadas frente a la Lima contrarrevolucionaria y reformista. Estaría el radicalismo autonómico de Buenos Aires en este periodo concreto de la historia, que es entre 1810 y 1816, donde se analiza esta dinámica. Ahora, como les decía, Daniel Morán conoce muy bien esta bibliografía. La primera parte de su libro, donde realiza un estado de la cuestión, evidencia un manejo de la literatura sobre el tema, un conocimiento que no es común de la bibliografía argentina y peruana sobre estos procesos, y también el hecho de emplear, no solo en términos del estado de la cuestión, sino del análisis de estos procesos, el método comparativo, me parece interesante, ¿no? El contraste entre esta capital insurgente y una capital realista en el discurso y en la práctica también, pero estamos hablando sobre el plano del discurso, para trazar cómo se han ido configurando y conformando los conceptos de revolución e independencia y cómo se han ido utilizando los múltiples significados que se han dado a lo largo del tiempo. Ahora, con respecto a de si es un trabajo comparativo o no, un poco siguiendo la reflexión de Cristóbal Alcovín y también lo que señalara el doctor Heraclio Bonilla en su presentación, es interesante ver cómo efectivamente se comparan estas dos capitales a partir de los discursos que se generan en la prensa y las posturas ideológicas y políticas. Pero el trabajo de Daniel Morán no solo tiene algo de comparativo, que no es totalmente comparativo, sino también está a caballo con lo que se llama la historia conectada. ¿Por qué? Porque no solo está contrastando y diferenciando estos discursos en su propia génesis local, sino también está articulando el debate que se da a nivel continental.
Y esto me parece muy valorable y es algo que se debería hacer más cuando se trabaja en los procesos de independencia, que es trabajar un poco en la línea de lo que el historiador indio Sanjay Subrahmanyam decía que eran las historias conectadas, porque es de esa manera como podemos superar estas historias nacionales que están separadas y que proyectan las demarcaciones, los límites actuales al pasado y que no nos permiten ver el proceso en una unidad más latinoamericana. Entonces creo que, y esto ha sido motivo de discusión en otros congresos, que no solamente sería necesario hacer historia comparada, sino también historias conectadas para poder conectar los procesos de territorios y espacios que, como señalaba Cristóbal, en esos momentos todavía no estaban totalmente pues separados. Entonces este aspecto me parece un aspecto importante, ¿no? Dar cuenta de las conexiones entre los diferentes espacios americanos, evitando caer en la transposición de las fronteras actuales al pasado, ¿no? Entonces su propuesta, pienso yo, que está a caballo entre estas dos posturas, la comparativa, que a veces ni siquiera la desarrollamos demasiado, y las historias conectadas, ¿no? Por esta circulación de conceptos, de ideas y de cómo se debaten a través de los modernos medios de comunicación. Siguiendo con el comentario, también concuerdo con lo que se decía antes, porque el autor ha revisado la totalidad de la documentación que hay para 1810 y 16 con respecto al periodismo de ambos espacios. Y ha revisado la Biblioteca del Congreso, del Instituto Raglignani, el Archivo General de la Nación, la Biblioteca Nacional de Argentina, es decir, ha investigado tanto en Perú como en Argentina y ha producido este libro que está dividido en 3 partes. La primera parte, donde estudia el desarrollo de la prensa política y cómo esta prensa se relaciona con los espacios públicos y las redes de comunicación que se van entretejiendo entre Lima y Buenos Aires, ¿no? Además hay que pensar que es la etapa inicial del proceso de independencia, ¿no? Es importante, y esto lo proyecta su tesis doctoral, donde va a abarcar una cronología más amplia, un espacio más amplio, ¿no? Sobre la base de este aporte. Es importante porque estamos en un momento en que se da una progresiva ampliación de la politización de la población, una progresiva ampliación de los espacios de discusión, que efectivamente, como señalaban, son todavía muy pequeños, muy puntuales, pero que ya están evidenciando estos cambios, estas transformaciones en la cultura política que van a estimular un debate doctrinario muy nutrido, ¿no? Cosas que ya han ido viendo Víctor Peralta, José Carlos Pedramonte, para los casos de Perú y Argentina. Entonces es interesante porque en este periodo la prensa va increyendo. Y entonces los periódicos para los mismos actores del momento son muy importantes. Tanto es así que la prensa tiene una comprensión de sí misma muy, digamos, muy elogiosa, y del papel que cumple dentro de este proceso para lograr dar una legitimidad al orden social y político, ¿no? Entonces, el trabajo es muy importante en este capítulo porque nos brinda este panorama. Lo que sí sería interesante, y lo digo no como crítica al libro, sino como proyección hacia futura investigación, es dar cuenta, y ya lo señalaba también Heraclio Bonilla, de este contexto económico, político y social, ¿no? Es decir, estas élites que están reflejando sus posturas políticas e ideológicas a través de los periódicos
Y no solo los periódicos, porque Daniel Morán también revisa sermones, otro tipo de panfletos y escritos, pero básicamente los periódicos, tienen una composición, tienen una dinámica, no son homogéneas, ¿no? La élite, tanto rioplatense como la élite peruana de ese momento, no es una élite homogénea, sino heterogénea. Entonces, ¿cómo poder dar cuenta de esa heterogeneidad, de esas diversas plataformas políticas, o como decía Cristóbal, grupos que se manifiestan en esta prensa? Entonces, ese es un reto importante, un elemento que hay que seguir trabajando, ¿no? Y cómo finalmente los periodistas, que no son periodistas profesionales, ¿no?, se articulan o están vinculados a estas esferas de poder, porque son partícipes de los hechos políticos que se dan en el momento. Los casos de Castelli o Monteagudo, por ejemplo, ¿no? Entonces, este aspecto me parece interesante para trabajarse, ¿no? Ahora, otra virtud también del trabajo de Daniel Morán es que logra mostrarnos una articulación muy dinámica de esta red de comunicaciones, ¿no? Siguiendo también las perspectivas que han abierto Jackie, Arto, ¿no? Es interesante cómo también participan ahí no solo las capitales, sino las provincias, donde se leen y se debaten los periódicos. Entonces hay citas muy interesantes, y en eso concuerdo con Cristóbal, las citas son muy ricas, muy evocativas, muy demostrativas de estos procesos, ¿no? Y una cosa que me pregunto, y además mucho de esto que estoy diciendo está escrito, lo pueden ver en el prólogo del libro que tuve mucho gusto en preparar para el libro de Daniel, hay otro elemento. Cuando comparamos o cuando vemos espacios, el desarrollo de las historiografías es desigual. Si uno ve el desarrollo de la historiografía, y Daniel lo sabe muy bien porque ha hecho este estado de la cuestión, pero hay que tomar eso en consideración, ¿no? La historiografía argentina, por ejemplo, ha desarrollado mucho más que nosotros todo el estudio de los espacios de sociabilidad y de opinión, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, el trabajo de Pilar González Bernaldo, para poner un caso. En el Perú no tenemos todavía trabajos de esa envergadura. Se han hecho intentos, pero entonces también hay que tener en cuenta que mucho de la comparación, el contraste o las diferencias está dada por el sustento que hay en los trabajos historiográficos de estas distintas historiografías que tienen diferentes niveles de desarrollo, ¿no? Y en el caso de la peruana, si bien tenemos una historiografía dinámica que está presentando, bueno, libros, avances como este, en muchos campos todavía nos falta mucho por recorrer, ¿no? La sociabilidad popular, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí hay también cosas para trabajar, ¿no? Y también el hecho de contrastar en el futuro estos materiales con otro tipo de fuentes, como los procesos judiciales, por ejemplo, ¿no? Cuando trabajaba el facto de la Revolución Francesa, mucho de lo que se discutía en la prensa se discutía también en los espacios públicos de sociabilidad de la ciudad. Y eso podíamos llegar a saberlo a través de ¿qué? De los procesos judiciales, ¿no? Pero eso nos abre pues otro frente, otra línea de investigación y de trabajo, ¿no? Entonces, ¿cómo rastrear estos periódicos que están caminando en las barberías, las fondas, los cafés, ¿no? Estos distintos espacios, en las ceremonias cívicas, ¿no? Porque mucho de lo que se publica está ahí en las ceremonias religiosas, cívicas, ¿no? Y Daniel Morán nos da varios ejemplos en este sentido, ¿no? Entonces, me parece interesante seguir estas pistas, ¿no? Otra cosa que también llama la atención es los antecedentes de estos procesos, ¿no?
él hace una acotación importante, ¿no? Como en el caso peruano el impacto de la Revolución Francesa de 1789 fue en la década del 90 importante, fundamental, pero no fue lo mismo para el caso rioplatense, donde las invasiones inglesas más bien y posteriormente tuvieron un efecto mucho más fuerte. Entonces, este tipo de contrastes, de comparaciones también me parecen muy útiles para poder establecer la génesis de estos acontecimientos. Ahora, en el último capítulo, en el tercero y último, Daniel Morán analiza los discursos en forma comparativa y relaciona estos discursos generados en Lima y Buenos Aires a través de la guerra de propaganda que dan los periódicos realistas y revolucionarios en Lima y Buenos Aires, ¿no? La coyuntura entre 1810 a 16, ¿no? Y cómo estos justifican prácticas políticas y acciones militares, ¿no? Esta ligación con el desarrollo de los acontecimientos militares me parece muy importante. Y aquí tenemos un caso muy claro de cómo funciona lo que se ha investigado para otros contextos históricos, que es la guerra de propaganda y contrapropaganda, ¿no? Entonces me parece interesante ver los intereses contrapuestos, las diversas alternativas políticas a las que se enfrentan los actores, ¿no? Y cómo resulta siempre siendo la prensa un medio de legitimidad, ¿no? Y claro, este tipo de trabajos demuestran cómo la guerra de opinión, como decía Guerra, es también un frente importante que no se deja de lado. Es por esto que cuando la Serna se va de Lima hacia el Cusco, entre otras cosas, se lleva la imprenta, porque hay que seguir librando la guerra ideológica, la guerra de propaganda, ¿no? Donde incluso se generan rumores, la falsa noticia, como decía Mark Bloch, ¿no? Una serie de noticias pues que no son ciertas, ¿no? Como lo que estamos tan acostumbrados en la prensa hoy día, por ejemplo, y cómo este elemento es muy rico, pero tenemos que insertarlo dentro del contexto económico, social, político y cultural para una mejor comprensión, ¿no? Entonces realmente es un trabajo que aporta en muchos sentidos. No mencioné la parte de historia conceptual, y justo mañana se va a presentar un libro, ¿no?, de don Fausto Alvarado sobre ¿no?, la historia de los conceptos de colonia y virreinato, ¿no? Esa perspectiva de análisis, por ejemplo, que está desarrollando Cristóbal Arcovín y otros autores para la comprensión de la génesis y evolución de los conceptos, es muy útil y realmente es importante, ¿no? Pero para concluir, quisiera decir que este libro es fruto de un trabajo de mucho tiempo que Daniel Morán ha realizado con mucho esfuerzo. Me da gusto presentarlo. Este historiador ha sido formado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ha tenido el ímpetu de hacer la maestría y ahora el doctorado en Argentina, de llevar adelante este proyecto. Entonces me parece que debemos aplaudir esta iniciativa editorial de apoyar a este joven historiador que nos debe dar todavía frutos más importantes en un futuro cercano. Y este libro realmente es de necesaria lectura para aquellos que trabajan los procesos de independencia, y por eso felicitamos al Fondo Editorial de la Universidad de Ciencias y Humanidades por haber publicado tan rápidamente el libro de Daniel. Muchas gracias.
varios puntos que me parecen sumamente interesantes. Uno es la circulación de ideas, ¿no? En esa cita se nota claramente cuán importante es la circulación de ideas y cómo estas ideas no las podemos encasillar ni en Buenos Aires ni en Lima, sino que es una forma de pensar con diferentes posturas ideológicas, pero había una manera de pensar y una manera de construir legitimidad, ¿no? Segundo, que me parece bastante importante, es la importancia del periodismo, de la prensa escrita y de todo medio de difusión para convencer a su público de que da vueltas por el mundo, sobre todo por Argentina, que tiene una visión más allá de San Marcos, que eso ya es un gran punto, más allá del Perú, y que tiene una visión americana de cómo comprender la historia política americana, como el doctor Bonilla lo menciona. Segundo, tengo que confesar que siempre me ha dado gran celos de Daniel Morán por su gran trabajo de archivo, por las lindas citas que tiene, y cada vez que le escucho una conferencia siempre noto qué bien seleccionadas están las citas. Y quisiera empezar leyendo una cita de Daniel Morán, que es la cita de la memoria de Abascal, para después ceñirme al libro y sus virtudes. Demos las palmas al profesor Cristóbal. Buenas noches, amigos y amigas, compañeros de la mesa. Para mí me es muy grato presentar el libro de Daniel Morán, Batallas por la Legitimidad. Es grato por varios motivos. Primero, como Heraclio dice, es un estudiante sanmarquino que ha dado los espantosos sucesos de las naciones que han agitado de un polo a otro toda la tierra han precisado a la política a publicar noticias seguras con que desvanecer las nulas apócrifas y malintencionadas que han procurado difundir nuestros enemigos ya en este continente. Para este fin he trabajado por mí mismo en mantener una gaceta de gobierno, extractando lo mejor de los papeles de esas clases publicados en otras partes y además interesantes y auténticos avisos del estado de nuestros ejércitos, a imitación en todo de lo que se publica en nuestra corte. Un gobierno que se conduce por principio de probidad y rectitud, de todo saca partido, y cuando la crisis aventurada en que se halla la monarquía, la irreligión y el fanatismo han socavado los cimientos de ella para trastornar el orden, la Gaceta del Gobierno de Lima ha sido la barrera fuerte que ha detenido y aún trastornado los planes de seducción y de engaño. No hay otro modo de curar la manía o el delirio de politizar que se apodere de muchos en el estado de la revolución en los reinos. Creo que en esta cita hay una serie de las ideas principales del trabajo de Morán, ¿no? Es una muestra de cuán importante eran las batallas por construir una imagen de legitimidad, tanto desde una visión revolucionaria de Buenos Aires, como bien lo describe Morán, o como una visión contrarrevolucionaria desde Lima, como también lo describe el autor. Pero hay